Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Sencillos, ¿verdad? Sencillos, ser sencillos, y la sencillez nos va a llevar lejos. Es verdad, el orgullo no sirve para nada. No sirve. El orgullo destruye hogares, familias, y nos destruye a nosotros mismos también. Sí. Por eso a veces es preferible perder, porque perdiendo ganas. Perdiendo ganas, muy bien, pastor, así es verdad. Jesús parece que perdió en la cruz, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No perdió? Ganó. No perdió. El diablo dice, ¿lo he matado? No. Qué bonito. Jesús nos demuestra que a veces los caminos que a nosotros nos parecen correctos son los incorrectos. Queremos tener siempre la razón. Humíllate. No pasa nada. ¿Verdad? Es preferible perder tu razón y no perder tu matrimonio, perder tu amigo, tu familia, tu iglesia, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que ser sabios. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Segunda de Timoteo. Dice, porque vendrán tiempos, hablando Pablo hace 2000 años, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, comezón de oír es que no les entra la palabra, no quieren. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos, a la fábula, a lo que a la gente le gusta oír. Estos son los tiempos, pues hay que tener mucho discernimiento, siempre. ¿Quién hace los milagros, el hombre o lo hace Dios? Lo hace Dios, ¿verdad? Y ¿sabes? Los milagros siempre vendrán acompañados, si son reales, porque el diablo también hace milagros. Si los milagros son reales, siempre vendrá acompañado de un hombre humilde, o de una mujer humilde, o de un siervo humilde. Un hombre orgulloso nunca. Si tú ves que ese hombre orgulloso hace milagros, huye, porque quizás no venga del lado correcto. Muy bien. Yo lo he visto. Quiero que lo entendamos, que no todo lo que reluce es oro. Claro. Dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. O sea que, fijaros que es importante esto, Mira, en el momento en que alguien se vanagloria o se ensalza, podemos decir claramente que ese milagro Dios no lo ha hecho. Porque Dios no le da la gloria a nadie. Y si alguien quiere llevarse la gloria, automáticamente ese milagro no viene de parte de Dios. Porque ya te digo que Dios busca siempre hombres humildes para manifestar su poder. Pablo decía, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Cuando soy débil, cuando uno es débil, entonces tú dices, yo no puedo. Entonces Dios actúa. Pero cuando tú ves a ese hombre, ¡vamos! Tranquilo, que tú no eres el que hace los milagros. El milagro lo hace el Señor. Amén. Y no hace falta tampoco hacer mucho escándalo para que Dios haga el milagro. Creo que lo entendamos. Pero son tiempos de circo en la iglesia. Son tiempos en los cuales hemos dejado la palabra a un lado y hemos puesto nuestros oídos a lo que nos gusta oír, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros atendamos a la palabra, porque el único libro que tenemos para guiar nuestras vidas es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, seamos sabios, porque estos son los tiempos en que la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que se apartarán sus oídos de la verdad y seguirán escuchando, querrán escuchar cosas que les satisfacen, cosas que le va bien. En el momento que alguien se vanagloria, lo he dicho antes, ese milagro no puede ser muy bueno. No creo que sea de parte de Dios. Mateo 24, 4 y 5.
Aquí Jesús nos está hablando. Mateo 24, 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Son tiempos últimos, ¿eh? Mateo 24 son los tiempos últimos cuando Jesús está hablando de su venida, de cuándo volverá y de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido, porque la palabra Cristo significa el ungido. La palabra Cristo significa el Mesías, el ungido. Entonces, el ungido está aquí, ¿eh? Vendrán muchos falsos Cristos, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque son los tiempos, y a muchos engañarán, dice la palabra, y muchos se extraviarán, y aún los escogidos serán apartados de la verdad. Y lo estamos viendo. Tenemos que estar alerta, porque cuando ministramos, no ministramos para agradar al hombre. Lo sabéis, ¿verdad? Tú no puedes ministrar para agradar al hombre. Pero es que cuando ministramos para agradar al hombre, entonces no agradamos a Dios. Es preferible agradar a Dios antes que agradar al hombre. Amén. Entonces, eso es sinceridad en nuestros corazones. Ser sinceros. A la hora de transmitir la palabra, nosotros no podemos agradar al hombre. La palabra dice esto y no podemos cambiarla, ¿eh? Hay gente que quiere adaptar la palabra a los tiempos. No. Tú no puedes adaptar la palabra a los tiempos. Tú no puedes hacer lo que el mundo hace para agradar al mundo. Hay iglesias que para que el mundo entre en la iglesia tienen que adaptarse al mundo, ¿no? Porque lo que está haciendo es que el mundo está entrando en la iglesia. Claro. Y vas a tener una iglesia llena de carnalidad. Es imposible. La palabra es la misma, Dios no cambia. Él es el mismo, hoy, ayer, por los siglos. Su palabra no cambia. La moralidad del hombre no cambia. El corazón malo del hombre no cambia. Pueden cambiar la ropa, los vestidos, las culturas, las modas, pero el corazón del hombre sigue siendo malo. Y necesitamos la palabra de Dios. Amén. Es la única que puede cambiar al hombre y a la mujer. Los milagros atraen. Claro que atraen. Pero Jesús no quería que la gente le siguiera por los milagros. Los milagros atraen. Y Jesús hacía milagros. Pero Él no quería que la gente le siguiera por los milagros. Él le dijo, vosotros me seguís porque habéis comido. Querían hacerlo rey. Él huyó. No quería que lo hicieran rey. Entonces, fijaros que Jesús siempre, Él traía la palabra correcta. Hacía milagros. Pero, si os fijáis, los milagros, decimos que es por fe. Pero la mujer del manto de Jesús, ¿qué tuvo que hacer para recibir el milagro? Oyó, se humilló, buscó, se arrastró por el suelo. La mujer sirofenicia, que Jesús le dijo, no le puedo echar la comida de los hijos a los perros. Aquí dice perrillo. Pero aquella mujer se humilla y dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de su Señor. Y recibe el milagro. El ciego, Bartimeo, se humilla, escucha de Jesús, empieza a gritar, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, tira la capa y hasta que no para la procesión, no para. ¿Ves? El milagro, ¿cuándo se recibe el milagro? Cuando la gente se humilla, cuando la gente cree, es cuando el milagro se recibe de parte de Dios. Eso tenemos que entender que siempre que hay un milagro es porque hay gente, primero gente humilde de corazón, y con fe para recibir el milagro. Muy importante todo esto. Tenemos que estar alerta. Jesús les anunció el costo de seguirle. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera, no todos quieren, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Pero no todos quieren. Entonces, ¿qué hace el hombre? Rebaja los niveles. Dice que la puerta, el camino es angosto. Vamos a hacer el camino un poquito más ancho. Pero dice la palabra que el camino ancho es el camino de la perdición. Que la puerta es angosta, estrecha, el camino es difícil. Entonces,
Jesús pone los límites, pero el hombre rebaja los límites. Pero no le estamos haciendo un favor a la iglesia cuando rebajamos los límites. Yo no te hago un favor si te rebajo los límites. Yo te estoy engañando. Porque hay mucha iglesia que rebaja los límites. Todo es emoción, todo es incitación, todo es ruido. Pero ¿dónde está la profundidad? Donde tú puedas tener una fe sincera en el Señor. Porque no se trata. Porque Jesús nos dijo que nosotros íbamos a caminar si sentimos. Dijo que caminaríamos por fe. Sientas o no sientas, la presencia de Dios está aquí. Sientas o no sientas, la presencia de Dios está aquí. Tienes que entenderlo esto. Porque si Dios es omnisciente y Él dice que se reúne en medio de su pueblo, Él está aquí en medio. Amén. Entonces, hay gente que dice, es que no sé qué me pasa, que yo no siento la presencia de Dios. ¿Ves? Ya estamos malinterpretando la Escritura. La presencia de Dios está aquí en medio. La sientas o no la sientas, está aquí en medio. Hay momentos en que la manifestación de Dios es mucho más fuerte. Sí. Hay momentos en que la gloria de Dios desciende. Sí. Pero la presencia de Dios está aquí. Tú no tienes que buscar la presencia, tú tienes que creer por fe, por lo que dice la palabra. Amén. Tienes que creer por fe, creemos por fe, andamos por fe, caminamos por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Bueno, poquito a poco. Es que tenemos que ir rompiendo esquemas de nuestra vida que nos han transmitido que quizás son esquemas engañosos. Porque luego hay gente que se pierde porque dice, es que yo no siento, es que yo no siento. No. Tienes a Cristo en el corazón, has confesado su palabra, tú tienes a Jesús en tu vida, tienes el Espíritu Santo. ¿Tú eres de Dios? ¿Amén? Bueno, para ti, Ramón, tú has dicho amén, los demás no. ¿Amén? Gloria a Dios. Mira, el hombre siempre quiere rebajar los costos. Pero dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos y al final son caminos de muerte. Hay caminos que parecen verdaderos y al final no son verdaderos, ¿verdad? Mira, Juan 6, 66, 67. Mira lo que dice aquí. Él no quiere que la gente le siga por interés. Ese es un falso evangelio. Seguir a Jesús por interés es un falso evangelio. ¿Qué interés nos mueve? Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos eran discípulos. Pero dice que se volvieron atrás. ¿Por qué se volvieron atrás? Porque Jesús empezó a ponerle las condiciones. El que quiera ser mi discípulo, entonces muchos dicen, esto es demasiado complicado. Vamos a dejar a este Mesías y busquemos a otro Mesías. A este Cristo busquemos a otro. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que Jesús no tenía problema. Él no tenía problema de multitudes. Él no estaba buscando multitudes. Él no buscaba una iglesia de 5.000 porque ya tuvo la iglesia de 5.000. Dice que 5.000 comieron, se alimentaron, lo querían hacer rey, le siguieron. Pero le cantó la caña y dice que se fueron todos y se quedaron los 12 solos. Ahora los 12 se vuelve a ellos y le dice, ¿queréis iros vosotros también? Pero respondiendo Pedro, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que tú tienes que tener claro en tu corazón, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es Dios. Amén. Todo lo demás son caminos equivocados. Tú tienes que tener claro que Jesucristo es el Hijo de Dios y es tu Salvador. Amén. Eso tienes que tenerlo muy claro, porque son tiempos complicados. Mateo 24, 23, 36. Mirad. Mateo 24, 23, 36. Sigue Jesús hablando en Mateo 24.
Esto es para hacer un estudio de todo el tema, ¿eh? Dice: Jesús advirtió entonces: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué dice? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, que así os dije. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Cuántas veces decimos, verdad? Para impresionar a la gente: aquí está el Señor. Y a veces no está ni la presencia de Dios. Hay iglesia donde tú entras y no está la presencia de Dios. No está. Dios no se mueve en medio de... Dios se mueve en gente humilde. Dios se mueve donde está su palabra. Dios se mueve donde hay gente de corazón que le ama. Amén. Si Jesús dijo que se levantarían falsos cristos, tenemos que creer que esta es la verdad. Si Jesús dijo que se levantarían falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Sabéis que hay muchos apóstoles ahora? Hay más apóstoles ahora que... Ahora nadie quiere ser pastor. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Y ya cuando son apóstoles quieren ser querubines, ya, con ángeles, con alas, porque ya no se conforman. El caso es ir avanzando. Pero vamos a ser buenos pastores, vamos a ser buenos discípulos, y luego ya que el Señor diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Porque de verdad que hoy son tiempos tan complicados. Mira, sabes que nosotros lo que tenemos que conocer bien son los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Las cualidades de Dios. Las cualidades de Dios. Mira, hay cualidades que a nosotros no nos corresponden, no son nuestras. Hay atributos que solamente les corresponden a Dios. Por ejemplo, la omnipotencia. Eso es algo suyo. Dios es omnipotente, tú y yo no. Omnipotente solamente el Señor. Es todopoderoso y eso le corresponde solamente a Él. Tiene autoridad y poder absoluto sobre todo lo creado. Créetelo, no hay otro por encima de Él. Satanás no está por encima de Dios. Satanás fue creado, Dios no fue creado. Amén. O sea que podamos entenderlo, no hay nada imposible para Dios, pero Él reina por encima de todas las cosas. En el principio era Dios, no en el principio era... No, en el principio era Dios. Y Dios está por encima de todo. Por encima de toda potestad, por encima de todo imperio, de todo trono, de todo dominio. Por encima del Trump y del Putin y de todos los que se levanten. Amén. Y si algo sucede es porque Dios lo está permitiendo, porque los tiempos tienen que acontecer. Amén. Todo tiene que acontecer, todo está preparado, el escenario se está preparando para allá, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no tengáis temor, dice, cuando oigáis de guerra y rumores de guerra y oigáis esto, dice, no tengáis temor, porque levantad vuestra cabeza y erguíos, porque vuestra redención se acerca. Amén. O sea que tenemos que estar, yo no digo que estemos contentos, pero que levantemos nuestra cabeza y digamos, Señor, tú ya vienes pronto. Tú estás a las puertas, amén. O sea que llena del aceite de Dios y no te dejes engañar, ni estafar, ni llevar por doctrinas equivocadas y raras que están por ahí. Cógete bien de la palabra de Dios. Otra cosa que nosotros no podemos tener, omnisciencia, que Dios está en todo sitio. Amén. Dios se mueve por todos sitios. Dios es omnisciente. Sitio porque el diablo no. El diablo y los demonios no son omniscientes. El diablo, si está aquí, ya no está allá. Aquí puede haber a lo mejor... Bueno, aquí no, va a haber un demonio aquí, lo echamos fuera rápido. Pero me refiero que el diablo puede estar en un sitio, pero no puede estar en todos los sitios a la vez. Lo entendamos. Pero Dios sí, Dios es omnisciente. Él lo sabe todo.
incluyendo pensamiento, el pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe todo. Otra cosa que nosotros no tenemos, Él tiene eternidad en sí mismo. No tiene ni principio ni fin. Y existe fuera del tiempo. Él no está en el tiempo. Él está fuera del tiempo. Amén. Él no tiene presente, pasado y futuro, sino que Él lo abarca todo. Abarca el presente, el pasado y el futuro. Yo no sé, tú entiéndelo como tú quieras, pero no hay tiempo. Él no tiene las 8 menos, ¿verdad? Las 8 menos 10. Está fuera de tiempo. Amén. Él conoce lo que va a suceder mañana, pasado y de aquí 10 años. Él sabe lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Está todo en el plan de Dios. Creerlo. No hay nada que se le escape. No es que se le escapa, no, es que Él es así. Otra cosa que Él tiene es inmutabilidad. Cosa que nosotros no tenemos. Sus promesas no cambian. ¿Ven? Nosotros podemos cambiar, dependiendo de las circunstancias, podemos incluso hasta cambiar. Y cambiamos. Hoy te prometo algo y mañana te prometo lo contrario. Somos así. Hoy te digo contigo hasta el final. Y mañana te larga. Pero Él no, sus promesas son eternas, son serias. Él no cambia. Él cuando te da una promesa, esa promesa la lleva hasta el final. Amén. Él bendijo a Abraham y juró por sí mismo de que lo bendeciría. Y lo bendijo. No habiendo otro superior, no habiendo otro más grande que Él, dice que juró por Él mismo. Hizo un pacto con Abraham. Se paseó entre medio de los animales cortados e hizo un pacto con Abraham. Y normalmente se juraban entre los dos, pero no habiendo otro más superior que él se paseó él solo por en medio de los animales, hizo un pacto con Abraham. De cierto te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una nación grande y serás como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Entonces, Dios bendijo a Abraham, lo prometió. Su naturaleza, sus planes, sus promesas no cambian. Otra cosa que tiene Dios, que eso nosotros no lo tenemos, es autoexistencia. O sea, Él no depende de nadie para existir. Él fue, Él es y Él será siempre. Amén. No diga, ¿y Él quién lo hizo? No, Él fue siempre. Esto es eterno. Dios es algo que nosotros no podremos entender. Son misterios que un día entenderemos. Hoy no entendemos. Hoy solamente creemos por fe. ¿Amén? Hoy creemos por fe. Ahora, hay atributos que estos son atributos comunicables que vienen a nuestra vida también. ¿Ven? El amor. Dios es amor. Y tú y yo podemos recibir el amor de Dios. Amén. Esos son atributos que tú y yo lo podemos tener. Santidad. Él es absolutamente puro, pero tú y yo podemos santificar nuestras vidas. Amén. La santidad es un atributo de Dios, pero que Él dice, ser santos como yo soy santo. Amén. Otra cosa que Dios tiene es que Él es justicia en sí mismo. Él es justicia. Tú y yo podemos ser justos en gran medida, pero Él es justicia. Es un Dios lleno de amor, pero es un Dios de justicia. Él no tendrá por inocente al culpable. Creedlo. Él no tendrá por inocente al culpable. Otra cosa que podemos tener nosotros, pero que Él es un atributo de Dios, es misericordia. O sea, ¿qué es misericordia? Es perdón hacia quienes no lo merecen. Ten misericordia de mí, Señor. No merecen misericordia, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros podemos tener misericordia también hacia la gente. La palabra dice ser misericordioso. Dice, juicio sin misericordia será dado a aquel que no tiene misericordia. Entonces, la misericordia es parte de esa identidad de Dios y nosotros, esos atributos tienen que estar también en nosotros. Tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Amén. Verdad. Dios es verdadero. Nosotros tenemos que ser verdaderos también. Él nos dice que nos pongamos el cinto de la verdad. Dice la palabra, no os mintáis los unos a los otros, sino que seamos auténticos, reales, verdaderos. Amén. Y si fallamos, fallamos. Hemos fallado y se reconoce el fallo, se reconoce. No nos mintamos los unos a los otros, dice la palabra. Fidelidad.
Amén. Él cumple lo que ha prometido. Bueno, aquí hay cosas. Nosotros podemos ser fieles también. ¿Por qué no? Podemos ser fieles. Claro que sí. Tú eres fiel a tu esposa, ¿no? Claro. Tú eres fiel a tu iglesia, tú eres fiel a los tuyos. Y tienes que ser fiel en ti mismo hacia Dios. Amén. Fidelidad. Bendito sea el Señor. O sea que cuando conocemos a Dios podemos confiar en Él y esto produce en nosotros firmeza para continuar. Entonces, en la medida que conocemos a Dios, ¿cómo lo conocemos? A través de su palabra. Porque si no hay palabra no podemos conocer a Dios. Tú vas a conocer lo que te dice el siervo, pero si no hay palabra de Dios, ¿qué línea llevas? ¿Qué profundidad llevas? ¿Qué ancla llevas? ¿Dónde estás cogido? ¿Dónde estás agarrado? Entonces, hay gente que no tiene todavía ese deseo, ese anhelo de escudriñar la Escritura. ¿Sabe lo que es escudriñar? Es escarbar para encontrar los tesoros que hay en la palabra. La palabra que se emplea en la Vulgata latina de la Biblia, la palabra escudriñar es escarbar, escarba, busca, escudriña, mira a ver qué tesoro se encuentra. Entonces hay que escudriñar las Escrituras, hay que escarbar en la palabra. La palabra no solamente es para leerla, hay que estudiarla. Con un blog, poquito a poco, porque no se trata de la cantidad que tú puedas leer, sino de lo que tú estás asimilando y de lo que tú obedeces, de lo que obedecemos. ¿Amén? Muy bien. Gloria a Dios. Mira, podemos hacer las cosas de buena voluntad y estar errados en la forma en que lo hacemos. Porque siempre tenemos que poner delante de nosotros el amor de Dios hacia aquellos que son débiles en la fe. Hay cosas que no son correctas, hay cosas que no son lícitas, hay cosas que son reales, que son verdaderas, pero por amor, muchas veces tenemos que aprender que a nuestro alrededor puede haber gente débil, que podemos influir en ellos para que se pierdan. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que hay una persona que el alcohol le va mal o está luchando con el alcohol, por deciros algo, ¿cómo me voy a poner yo a beber delante de él, de esa persona? Pues por amor a esa persona, yo dejo la botellita de vino y bebo una Coca-Cola ese día. ¿Queréis entenderlo? ¿Me entendéis? Pero tengo la libertad para tomarme ese vasito de vino, pero por amor a aquel que está débil en la fe y que está luchando con el alcoholismo, está luchando por su problema, yo me abstengo por amor a esa persona. Ahora vamos a leerlo en Romanos 14. Romanos 14, verso 15 en adelante. Parecen cosas que las sabemos, pero muchas veces nos olvidamos de estas cosas. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, si por causa de la comida, de la bebida, de la palabra, por causa de la doctrina, por causa de según qué cosa, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí Pablo está hablando que él tiene la libertad para comer, pero dice, unos comen legumbre, otros comen carne, otros comen... tú no critiques al que come carne y no critiques al que come legumbre. Cada uno tiene un nivel, cada uno tiene un crecimiento, cada uno tiene una estatura espiritual, pero tú tienes que tener el discernimiento. Hay que tener el discernimiento. Todos tenemos que tener discernimiento, porque muchas veces tenemos la libertad para hacer muchas cosas, pero a veces perdemos a las personas que entran por primera vez porque no tenemos discernimiento en lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo. Entonces, estas son las 99. Estamos en el redil, pero viene la perdida. Dejamos las 99 y vamos a buscar la perdida. Vamos a amar a la perdida. ¿Amén? Vamos a abstenernos de según qué cosa, porque quizá esa persona no entiende, no comprende. ¿Amén? Es que es así, el Evangelio es así, es el Evangelio del amor. Porque muchas veces no entendemos, no comprendemos y actuamos alocadamente y estamos perdiendo a las personas. Entonces, cuando alguien viene nuevo, pues hay que acercarse a esa persona, hay que amarlo, hay que preguntarle, hay que interesarse, porque la gente viene fatal. La gente que viene del mundo viene muy mal. Viene muy mal.
Si somos nosotros y nos cuesta trabajo, imaginad la gente que viene de la calle. Que a nosotros nos cuesta. Ahora imagínate a aquellos que no conocen al Señor. Pero si vienen aquí a la iglesia, vienen para restaurarse, y si encuentran en la iglesia lo mismo que hay en el mundo, imagínate. Prefieren irse al mundo a beber al bar. Porque van a estar más contentos, más tranquilos que aquí. Por aquí tiene que reinar el amor, tiene que reinar la fidelidad, la misericordia, tiene que reinar una compasión, una comprensión hacia aquellos que vienen. Entonces, esto es restaurar las vidas. Restauración. Dice, porque el reino de los cielos, 17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice el 20, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. No destruyan la obra de Dios por causa de la bebida, la palabra, la doctrina, tus ideas. No. Vamos a tener el discernimiento. No destruyan la obra de Dios por causa de ideas que a veces no son tan importantes. Pero lo que tiene que reinar siempre es el amor. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esto es misericordia. Esto es misericordia. Esto es amor. Amén. Vuelvo a repetir este versículo. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Porque si se ofende, que se ofenda. No es eso lo que dice el Señor en su palabra. ¿No? Tenemos que tener el amor y la misericordia para que esa persona pueda seguir hacia adelante y sea salva. Amén. No hagamos tropezar a nadie con nuestras formas y nuestras maneras. Dice el 22, ¿tienes tu fe? Es que Pablo habla muy bien en su palabra. Es que por eso necesitamos conocer la palabra. ¿Tienes tu fe? Dice, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. O sea, tú tienes fe, tenla para ti mismo. Tú crees que esa es la verdad, aplícatela a tu vida, no pasa nada. Pero si tú ves que aplicando eso a los que están a tu alrededor vas a causar un tropiezo, guárdate. ¿Amén? No sé si me estáis entendiendo. Porque yo intento explicar las cosas para que se entiendan bien. ¿Amén? Perfecto. 100%. La misericordia y el amor tienen que ir siempre delante de nosotros para poder ser hombres y mujeres que podamos restaurar al caído, que podamos levantar al caído, que podamos darle la mano a aquel que tiene necesidad. Amén. Esto cuesta, pero cuando nosotros conocemos la palabra misma nos va a ir trayendo. Mira, sabes que nosotros dependemos de dos cosas. Y ahí se define todo, de la palabra y del pensamiento. Tú eres lo que piensas y lo que dices. Tú eres lo que piensas, porque si tu pensamiento es malo, lo que tú vas a decir va a ser malo. Si lo que hay en tu corazón no es bueno, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Pero si tu pensamiento es bueno, tu pensamiento es un pensamiento de una actitud, de un carácter que va hacia adelante, que progresa, y donde tú te dices, no, yo creo que lo puedo, yo creo que voy a avanzar, yo creo que el Señor está conmigo. Ese es tu pensamiento, esa es tu palabra, tú avanzas, tú creces, tú te desarrollas. Pero si tu pensamiento es de que no sirvo, de que no valgo, de que yo no puedo, de que no voy a hacerlo, de que no tengo capacidad, esa va a ser tu palabra y esa va a ser tu carácter. Por eso todos tenemos la misma capacidad, en un sentido, porque
Quizá dice, no, yo he nacido de una familia pobre, no, mis padres fueron pobres, no, aquel nació en una familia rica. No, tienes que empezar a tener una mentalidad. Por eso la palabra trae la mentalidad de Cristo. Dice, vosotros tenéis la mente de Jesucristo. Esta es la mente de Cristo, su palabra. Por eso en muchos países no quieren la palabra de Dios, porque esto cambia las vidas. Esto cambia a las personas. Cuando tú escudriñas la palabra, tu mentalidad cambia. Cuando tú crees a Dios, tu vida cambia, es transformada. Cuando tú crees a Dios. Cuando tú no crees a Dios, tú sigues caminando, porque hay una desobediencia. Pero cuando tú obedeces a Dios y tú escudriñas la palabra y obedecemos a Dios, nuestra vida cambia, totalmente cambia. Amén. O sea que estos dos elementos, la palabra y el pensamiento, estos forman y moldean a las personas y moldean a la sociedad. Palabra y pensamiento, palabra y pensamiento. Tu pensamiento tiene que estar acomodado a la palabra de Dios. ¿Amén? Acomoda tus pensamientos a la palabra y que tu palabra sea una palabra, porque dice que del fruto de nuestra boca vamos a comer. Si no sirve, no vale. Bueno, pues empieza a traer ese pensamiento de la palabra de Dios. Mira, cada uno de nosotros se convierte en la persona que es, escoge la dirección que toma y logra todo lo que hace basándose en estos dos elementos primordiales, nuestros pensamientos, intenciones, motivaciones y aspiraciones. Fíjate, pensamientos, intenciones, motivaciones y aspiraciones. ¿Qué es lo que te motiva? ¿A qué aspiras? ¿Dónde quieres ir? Hay gente que está conformista, ya están conformes, ¿no? Pero tú tienes que tener un pensamiento de progreso en tu vida. Cuando tú mueres a los sueños, cuando tú mueres a tus sueños, cuando hay gente que se jubila, y hay gente que se jubila a los 20 años, ¿eh? Quiero que entiendan la palabra que estoy diciendo. Hay gente que se jubila a los 20 años y ya no hay pensamientos de crecimiento en ellos, sino que ya se quedan estancados ahí y ya no aspiran a nada más. Ya se han atascado en su mente, no estudian, no buscan, no quieren progresar, no tienen sueño, no tienen capacidad para pensar en cosas. Y sin embargo hay gente que es mayor con 70 años y está estudiando una carrera de abogado. Escucha, entiende, gente con 75, 80 años, los escuchas por la televisión, que están haciendo una carrera universitaria y se han graduado de abogado o de arquitecto o de cualquier profesión, porque no se han conformado a jubilarse, a quedarse sentaditos y con tranquilidad. Entonces, hay gente que a los 20 años ya se han quedado estancados. Tú tienes que tener un pensamiento de crecimiento, de búsqueda, de sueño, de aspirar a más cosas. ¿Amén? O sea que sigue buscando de parte de Dios. Sigue arañando el cielo. Prepárate, porque Dios tiene cosas preciosas para ti. Pero también tiene que cambiar tus pensamientos. ¿Amén? Y tus sueños. Porque el hombre que se queda sin sueño y sin meta, se acaba muriendo antes. Porque el cuerpo dice, ¿para qué vivir? Ya he alcanzado todo lo que tenía que alcanzar. ¿Para qué vivir? Las células se mueren. Entonces, mientras tengas sueño y capacidad para seguir creyendo en Dios, vas a estar activo. O sea que, activo en el Señor. ¿Amén? Amén. El Cristo viene pronto, que nos vea fuertes. Que el Señor os bendiga mucho. Un beso. Cuidaros.